A mediados del siglo XIV vienen las epidemias, vienen las enfermedades, y mira por dónde les da las epidemias, por respetar a la gente más vieja. Con lo cual, los más viejos, pues, van viviendo. Y entonces empieza todo un movimiento completamente distinto. Junto con esto viene también unas ideas renacentistas y humanísticas de respeto al ser humano, etc. El hecho es que va a cambiar y va a invertirse la tendencia. Y llegaremos a finales del siglo XV a encontrarnos con las 106, 110 mujeres por cada 100 hombres, que es la ratio que actualmente mantenemos dentro de nuestra sociedad. Desde entonces, desde el siglo XV hasta ahora, es decir, 500 años, la ratio ha estado invertida, pero antes no. Antes estaba con estas características que acabo de indicarle. Este concepto de poca valía de la mujer estuvo presente a lo largo de muchos años. Yo no voy a decir que hasta ahora mismo. Ustedes leen, ustedes estudian, ustedes conocen y saben más que yo. Pero lo que sí puedo decirles es que en el siglo XVII había escritores y autores que tenían las como esta que voy a leerles en sus libros. Un autor muy cristiano, muy católico del siglo XVII, Jiménez Patón, de Jaén, dice el Espíritu Santo. O sea que nada menos que lo pone en boca del Espíritu Santo. Aquí tenemos uno ya revelando cosas por sí mismo. Que yo no sepa que diga el Espíritu Santo en ninguna parte de eso. Pero él dice el Espíritu Santo, que es mejor la maldad del varón que la mujer cuando hace el bien. Cualquier cosa. Bueno, pues la práctica social y eclesiástica de esta manera de pensar, de esta manera de desenvolverse, tiene todo un desarrollo a lo largo del tiempo. Ya he dicho antes que hay que preservar la autenticidad del linaje, ya he dicho antes que la mujer tiene un estatuto de imbecilidad, de debilidad, y por tanto una mujer con esas características, aparte de eliminarla con los infanticidios, requiere que se le tenga cierto control, requiere que se le proteja. ¿Y dónde se le tiene el control y dónde se le protege? La sociedad tiene dos caminos. Uno, el matrimonio. Otro, el convento. El matrimonio, aunque se llega luego, ya tarde, en el siglo XVI, con el Concilio de Trento, a aceptar que la mutua donación se haga de forma libre, porque se establece así, sin embargo, en la práctica es totalmente diferente y ha llegado hasta nuestros días. En la unión del hombre y de la mujer, cuando se hacía dentro de la iglesia y ante el sacerdote, se le daban unas consignas muy claras dentro del rito matrimonial. Y es que la mujer obedeciera al hombre, estuviera sumisa al hombre. Bueno, pues esta situación es la que se va a mantener a lo largo del tiempo, de sumisión a la mujer, de la mujer al hombre. Pero ¿qué funciones tiene la mujer? ¿Qué roles tiene la mujer? Pues los roles de la mujer están totalmente recluidos en el campo y en el ámbito doméstico. Procrear, ya se ha dicho aquí también, porque claro, son las mismas cosas, desde un ángulo, desde otro ángulo, pero son las mismas cosas. Procrear, tener hijos y educarlos. Pero claro, hay que saber un poco también cómo se mueven las coordenadas de esa mujer en ese tiempo para que entendamos un poco más de qué va esto de procrear y de educar, y cómo se procrea y cómo se educa y hasta qué límite. En primer lugar, la esperanza de vida, hasta bien entrado el siglo XV, para la mujer estaba entre los 22 o los 35 años. La esperanza media de vida, o sea que prácticamente ninguno de los que estamos aquí, yo no sé si alguno se escapa, estaríamos ya vivos. Las mujeres, sobre todo, ya habrían muerto casi todas. La mujer se casaba a los 18 años, aproximadamente. Cuando tenía 24 años, la mujer era considerada superadulta. ¿Qué significa esto? La Iglesia también, en su derecho canónico, la consideraba superadulta.
significaba que ya había que concederle a esta muchacha de 24 años más libertades para que ellas pudieran captar, pudieran coger un varón que se casara con ella. Si antes era pecado mortal cogerle el dedo meñique, ahora ya tenían que dejarle que se morrearan todo lo que pudieran para que no se le escapara el novio. Con 24 años ya era una edad muy avanzada y esto había que tenerlo en cuenta. La menopausia llegaba para la mujer entre los 30 y los 40 años. Eso teniendo en cuenta lo que eran las muertes puerperales, por las enfermedades, por las fiebres después de dar a luz, que estas causaban más muertes que las mismas guerras. Entonces las mujeres estaban bastante atacadas. ¿Cuál era el mejor tiempo de la mujer? El mejor tiempo de la mujer era la maternidad, para con los hijos, educarlos, después de ser madre, y las hijas, educarlas. Solo que a los hijos a los 7 años se les quitaban y eran mandados a aprender la esgrima, a aprender a manejar el caballo o a guardar cerdo, a guardar ovejas, a ganarse de alguna manera la vida. Además que esto es una realidad que están contando siempre toda la documentación. Las hijas se estaban preparando para el matrimonio y en la preparación para el matrimonio pues tenían unas consignas muy claras: enseñarles a sufrir y a padecer para que luego no se extrañaran cuando su marido se fuese a la guerra, cuando su marido cometiera todo tipo de infidelidades, cuando su marido creyera conveniente aporrearlas, y ellas lo que tenían que hacer era ser sumisas, aguantar y sufrir. Esta es la situación de la mujer. Esta fue la situación a lo largo de la Edad Media. Y me estoy acordando aquí ahora, porque claro, los maridos siempre llevaban como unos 15 años por encima de la edad de casamiento de la mujer. Pero bueno, no tan viejos como nos los pintan los cuadros. Los cuadros nos los pintan, sobre todo los cuadros de María, una mocita muy joven, que realmente eran así, pero luego nos pintan a San José como un viejo muy calvo y muy decrépito. Eso fue a partir de la segunda mitad del siglo XIV, que ya les indicaba antes, cuando vienen las pestes, acaban con la gente joven, respetan a los viejos, y entonces es verdad que los matrimonios pues son bastante desiguales en cuanto a la edad de lo que es la muchacha y en cuanto a la edad de lo que es el varón. Formación de las mujeres, ninguna. No saben leer ni escribir. Pero vamos, esto lo he oído yo y lo han oído ustedes seguro porque se han criado en la misma sociedad que yo he vivido. Yo con 26 y con 30 años he oído decir a mujeres: los niños sí saben leer y escribir, pero las hembras, decían ellas, aunque a mí me recriminan que diga hembras, pero las hembras, decía mi padre que no tenían que aprender a leer y escribir porque ellas lo que tenían que hacer era dedicarse a las cosas de la casa, a estar sumisas y hacer lo que hubiera que hacer dentro de la casa. Por tanto, las mujeres en general no sabían leer ni escribir, salvo las mujeres encumbradas de clases poderosas. Ahí tenemos a la latina, a Beatriz Galindo, la preceptora de Isabel la Católica, que esta sí que sabía, además sabía latín, la misma Isabel la Católica, y otras muchas mujeres que también sabían leer y escribir, pero el resto de las mujeres no. Tal fue la situación que cuando en Baeza, que se pone una universidad en el siglo XVI, y la pone San Juan de Ávila, uno de sus discípulos, Diego Pérez de Valdivia, un hombre abierto, un gran intelectual, escribió el libro Aviso a gente retirada. Es decir, cuando estaba hablando de gente retirada, estaba hablando de beatas. Ahora hablo de las beatas dentro de un poco, para que vean ustedes. No, pero se están imaginando otras beatas. Estas beatas a las que yo me voy a referir son otras. Sí, beatas también, pero otras. Y entonces, dice que las mujeres todas deben de saber leer y escribir. Claro, la Inquisición lo persiguió, y lo persiguió a unos niveles que tuvo que irse a Cataluña y estar allí en Cataluña durante mucho tiempo. Al final de su vida se acordaron de él y dijeron: hombre, vente para acá,
Y él dijo ya, no él, sino la gente de Cataluña fue la que se opuso para que volviera otra vez a Baeza, y ya se quedó allí. Pero este hombre, por decir esas cosas, se consideraba ya un revolucionario, y la verdad que lo era un revolucionario. Aparte, luego también luchaba con ideas iluminadas o alumbradas, pero esto es otro tema y además muy largo de desarrollar. Las mujeres acababan su vida entre los 40 y los 50 años, raramente alcanzaban los 60. No es que los hombres vivieran mucho más, porque los hombres tenían como último límite de llegar los 65 años, que era la media de longevidad, es decir, que se vivía poco. Y había muchas viudas entre las mujeres, porque las guerras mataban mucha gente. Y la viuda era signo de pobreza, era signo de vivir la miseria, la necesidad. Pero fíjense, si había viudas que nada más que en la población de Baeza, en el siglo XVI, 1/3 de la población eran viudas. Y en una parroquia de Sevilla, de San Lorenzo, en el siglo XVI, 3/4 partes de la población de esa parroquia eran viudas. Sin embargo, a pesar de todo esto que estamos diciendo, la abundancia de mujeres fue grande a partir del siglo XV, y entonces empezó todo un movimiento. El otro camino para que la mujer esté controlada, para que la mujer esté protegida, ¿cuál fue? Los conventos. Disminuyeron los infanticidios y entonces empezaron a haber más mujeres que hombres, 110, 106, 108 por cada 100 hombres. Pues claro, había un excedente de mujeres. ¿Y qué se hace con este excedente de mujeres? Sobre todo en las clases nobles. Pues hay que buscarles una protección, hay que buscarles un control. ¿Dónde están controladas y protegidas? El convento. Pululan los conventos en este tiempo de una manera enorme. Pero claro, el convento se vive el celibato, en principio, pero para entrar en el convento hace falta una dote, y la dote es bastante fuerte. Piensen ustedes que en esta época que les estoy hablando, sobre todo en el siglo XVI, son 11.000 reales los que hacen falta de dote para entrar en un convento, que además es establecido canónicamente. 11.000 reales no están al alcance de cualquiera. Para que ustedes vean el valor de este dinero, piensen que un maestro de escuela, de los poquitos que había, ganaba entre 300 y 600 reales. Poco dinero, ¿no? Comparado con los 11.000 reales que costaba entrar en el convento. Había muchos conventos por todas partes. Conventos en Málaga, sin duda, conventos en Pueblos Grandes, conventos en Baeza, conventos en Andújar, en Sevilla, en Granada. Había nada menos que 40 conventos, 20 y tantos de mujeres y luego 20 y tantos de hombres. Y dentro de los conventos, pues sí, lo normal es que esta gente fueran las monjas canónicas, las pobres que entraban y no tenían dote, entraban como criadas. Luego se les llamó legas. Las legas eran las criadas. Por supuesto que no sabían leer ni escribir. Las de familias pudientes posiblemente sí. Algunas, no todas. Bueno, pues allí estaban. Y había también, pues, conventos donde se recogían a damas disolutas. Por ejemplo, en Granada las comendadoras de Santiago, en Jaén el convento de Santa Ana, en Baeza también otro convento de Santa Ana, mujeres de la corte que le hacían tirín a algún señor y la dama correspondiente que tenía su poder se las ingeniaba para meterlas dentro del convento y apartarlas de la circulación, que fue el caso de las comendadoras de Santiago. Ahí fueron damas de la corte que Isabel la Católica las llevó allí y las recluyó en ese sitio, y de esa manera, de alguna manera, también le quitaba a su esposo Fernando el Católico, que era un hombre, como todos sabemos, muy conquistador, que pudiera estar rodeado de mucha gente dentro de la corte.